esto resalta el título del mensaje. Dice: vivamos. Porque siempre me incluyo. Vivamos como cristianos. El domingo pasado, cuando hablaba de ese evento que siempre esperamos, de ese día grande, glorioso, escúchame, eso va a llegar. Ese momento donde toda la siembra que has hecho va a dar sus frutos, va a llegar. Donde las lágrimas que has sembrado, donde el sudor que has sembrado, donde la fe que has sembrado, donde el esfuerzo, sea cual sea, que has hecho, ese día va a llegar. El Señor nos decía: lo que quiero es que disfrutes mientras llega. Lo que quiero es que te apasiones mientras llega. ¿Por qué? Porque cuando ese día llega, este hombre le daba un ejemplo, este apóstol, de un predicador muy famoso, el cual, por una pequeña mentira, o por una mentira para recoger dinero, o para recoger algo de fama, todo el ministerio, toda la iglesia que tenía, toda la trayectoria que había alcanzado, se le vino a pique por no tener una vida como cristiano. Y muchas veces pensamos que necesitamos vivir como ingenieros, porque soy ingeniero. Entonces mi profesión es lo que cuenta, mi profesión es el centro de mi vida, o lo que ejerzo aún como pastor, pensando que necesito vivir como pastor, o que necesito vivir como presidente, o necesito vivir como mamá, o necesito vivir como el empresario que soy, o el proveedor, o tal o cual. Y no nos damos cuenta, nos deslizamos que cada uno de nosotros necesita vivir como cristiano. Que a partir de ese punto, usted y yo vamos a desempeñar la ingeniería o la profesión que tenga de la mejor manera. Que usted va a ser el pastor, el obispo, el maestro, el evangelista, el adorador que Dios quiere. Muchas veces pensamos, nos centramos: necesito ser un adorador. Y resulta, ¿cuántos adoradores hay en el mundo que viven como cantantes simplemente? ¿Cuántos profetas hay en el mundo que viven como recolectores de dinero? O como habladores de injusticia, o habladores de maldad, o simplemente condenadores. ¿Cuántos pastores hay que viven con un corazón sincero en un altar? No estoy hablando de errores, y por eso les digo de errores. No vine a criticar el error de ninguno, mucho menos de un pastor o un colega, no. Y lo vi hace muchos años atrás, cuando mi mamá vio la caída de un predicador que salía en televisión, muy famoso, muy famoso. Y habían dos cosas que prácticamente yo las veía en mi casa todo el tiempo, que era mi mamá yendo a la iglesia y escuchando a ese predicador. Y tenía una palabra poderosa, y el hombre cayó en adulterio. Y la posición de mi mamá fue de orar por ese hombre. Nunca me dijo una condición de quejarse, o de despotricar, o de generar a esa persona, sino que tomó la posición de un cristiano, de decir: Señor, ten misericordia de este hombre. Alguien por el cual había escuchado mucho tiempo, no le deseó mal, y la misma situación, la misma posición
o el mismo error le llevó a tener que cerrar el programa de televisión, a tener que dejar de pisar muchos púlpitos, a tener que empezar quizás de cero, no sé, no le seguí el paso, no le seguí su vida, pero simplemente hasta ese momento pude ver la respuesta de un cristiano. Porque si algo puedo decir de mi pastora y madre es que era una mujer cristocéntrica. Y así como el siervo decía hoy, lo que puedo ser hoy es por escuchar a hombres de Dios. Es por poner fe en algo más grande que cada uno de esos hombres, que es la palabra de Dios. Y por pedirle al Espíritu Santo que me dé entendimiento y revelación de las cosas y los tiempos. Eso es honra. Y por cada día, escúcheme, porque esto me lo añadía el Señor, por cada día escuchar y compartir con cada uno de ustedes. Porque cuando hablo con cada uno hay algo especial de Dios para mí. En sus palabras, en su ejemplo, en su esfuerzo, aún en sus lágrimas. Hay un ejemplo especial para mí. Y eso es crecimiento. Y eso suma a lo que puede ser un hombre o una mujer de Dios. Amén. Es por ello que el Señor sellaba esa reunión íntima pensando que iba a dar tips y tal. Y simplemente le dijo: vivan como cristianos. Vivan como cristianos. En Timoteo, primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 1 dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y yo lo busqué en las versiones actuales, esta palabra. Dejé el teléfono. Bueno, es un tiempo de relax con mi teléfono, se me olvidó. Lo había anotado allí en la versión nueva, en una de las tantas, en Dios Habla Hoy, en una de sus versiones. Pero me gusta esa versión porque aclara algo en este punto, porque pensamos que obispo es aquel que tiene la sotana, que tiene la bata o que tiene la corbata, y ese es el obispo. Esta versión habla de todo aquel que preside. La versión nueva habla todo aquel que preside o que desea presidir, o sea, que desea representar. Usted cuando es padre preside una familia. Usted cuando es madre preside una familia. Usted cuando es hijo preside un hogar. Usted cuando es estudiante preside una universidad, preside alguna comunidad. Como institución usted preside a una nación. Como nación presidimos o representamos a un territorio. O sea, es esa representación. Pero Pablo estaba hablando ahora, cuando un cristiano desea ser representante de Dios, ese es el obispo. Ser representante de Dios. Cuando una persona desea ser representante de Dios aquí en la tierra, tiene un buen deseo. Él se lo resaltaba a la iglesia y le decía: tienen un buen deseo y honro ese deseo. Por eso cuando usted viene a esta iglesia, o cuando usted asiste a una iglesia, cuando usted se sienta allí reverentemente, cuando usted clama, ora, busca, anhela, tiene un buen deseo. Cuando usted hace el esfuerzo que hace para llegar a este lugar, porque es hoy un esfuerzo muy grande. En otro tiempo no era tanto el esfuerzo, pero siempre estaban las batallas personales o los problemas personales, o simplemente la flojera o el desgano, el desánimo o la falta de fe, que siempre van a estar presentes, aparte de cualquier crisis que pueda estar viviendo una nación. Así que siempre hay que hacer un esfuerzo. Cuando hace ese esfuerzo, usted está teniendo un buen deseo. Así que empezó bien el día, empezó bien el domingo, empezó excelente la semana. Amén. Pablo sigue diciendo: pero es necesario. Está el buen deseo, están esas ganas, está ese sentir, que también es un buen deseo. Ese sentir, oye, tuve el sentir de ir a la iglesia. Oye,
Gracias, Señor, porque pusiste en el corazón de ese hombre, de esa mujer, de esa niña, de ese joven, el sentir de venir hoy a la iglesia. Pero es necesario, dice el Señor, que el que preside sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que no sea un neófito, que no sea el que evadiéndose caiga en la condenación del diablo. Me quedé en el buen deseo. Es ahí el problema, que muchos nos quedamos en el buen deseo y sabemos que es correcto, que es un buen deseo ir a la iglesia. Pero cuando vemos esto, decimos: no podemos, no puedo. Eso no es para mí. Ahí no voy a disfrutar, o ahí voy a ser infeliz, o ahí voy a estar todos los días. Y ya ponemos en nuestra mente el primer no. Y ya ponemos y cerramos la primera puerta, el mayor obstáculo, como le decía hace unos domingos atrás, nosotros. No es la lucha de Dios con Satanás. Ya Dios venció esa lucha. Es nosotros en contra de nosotros mismos, por falta de fe, por falta de credibilidad hacia Dios. Y Pablo resaltaba todas estas áreas, dando a entender que el paso que damos como cristianos es necesario que lo afirmemos con nuestros hechos, con nuestros actos. Y si le decía que el libro de Hechos hoy lo seguimos escribiendo nosotros, que ese libro no se cerró, el libro de Hechos que está en la palabra, que está en la Biblia, no fue cerrado, sino que se sigue escribiendo hoy. Es necesario entonces que entendamos la posición que tenemos. ¿Por qué? Porque yo no quiero escribir incoherencias en mi vida. Yo no quiero dejar un legado de despilfarro en mi casa. Yo no quiero dejar una herencia de deudas, de problemas, de dificultades, de errores, de mentiras sobre mis hijos, sobre mi familia, sino que quiero escribir en mi vida, en mi casa, en mi iglesia, en mi país, en el lugar donde esté. Quiero escribir lo que Dios soñó conmigo. Iglesia, y Dios te soñó a ti y a mí caminando por una senda, la que dejó como ejemplo Jesucristo. Este mismo apóstol le decía al pueblo, y nos lo dice hoy a nosotros: imiten de mí lo que yo imito de Jesús, lo que yo imito de Cristo. Sean imitadores de mí. O sea, si yo imito algo de Jesús, imítelo usted, iglesia. Por favor, pero veo muchas iglesias que imitan todo lo malo de su pastor. Si el pastor es problemático, toda la iglesia son problemáticos. Si el pastor es ofensivo, los hijos son ofensivos. Y no estamos llamados a ser imitadores de las cosas malas de las personas. Estamos llamados a ser imitadores de lo bueno. Y si yo entiendo lo que es bueno, les voy a decir todos los días: no imites de mí lo malo, imítalo que yo imite de Jesús. Por eso este hombre con tanta experiencia y trayectoria le decía a un grupo pequeño de ministros: sean o lleven una vida de cristianos, porque esa es la base. Lo demás viene solo. Sin esa base, todo lo demás se derrumba. Puedes ser el mejor empresario, pero en un momento de tu vida va a venir el error y no vas a tener una base sólida, no vas a tener carácter. Puedes ser el mejor predicador, puedes tener la voz más fina para adorar, puedes tener el conocimiento de todas las letras, puedes tener la sabiduría o la gracia de haber recibido el don para tocar los instrumentos o para
para tener la belleza y poder congraciarte con la gente y que se te abran muchas puertas. Pero todo eso es arena. Cuando Jesús no está presente, la roca no nos da firmeza en lo que somos. Y cualquier cosa, el viento, las aguas, los problemas, un alfiler nos desvía, nos hace caer. Iglesia, pastor, pero hay crisis. Háblenos para salir de la crisis. Es esta la manera. No es una teoría, no es una fórmula de hacer dinero, no es un negocio específico, no es en las criptomonedas, no es en esto, es en aquello. Todo eso va a ser añadidura porque Dios te va a dar estrategias. Pero ¿a quién Dios le da las estrategias? Los que permanecen fieles, dice su palabra. El mismo Pablo decía, es necesario que estos que presiden permanezcan fieles. Es necesario que los que presiden la iglesia hoy permanezcamos fieles. Es necesario tú, hijo, hija, que presides allí una familia, un hogar, que presides una institución, algún negocio, algún cargo, algún lugar donde tú te desenvuelves, donde tú ejerces autoridad, donde tú tienes la posibilidad de bendecir o de ser el Hijo de Dios. Es necesario que seamos realmente cristianos, porque esta crisis no tiene otra solución. Es más, escúcheme, el pueblo de Israel salió de la esclavitud, salió de la opresión, salió del conflicto más grande que tenían por 400 años presos, esclavos, siendo mandados por otros, siendo apaleados, siendo humillados por otros. Y ese pueblo fue libertado por Dios a través de hombres. Esa es la posición que tenemos que entender que tenemos como hombres. Estamos llamados a libertar, a romper cadenas, a poder ser esa herramienta útil para Dios en un momento dado. Y así fue Moisés. Y este pueblo fue libre, pero en medio del desierto como el que podemos estar hoy, este pueblo tenía que estar 40 días, pero fueron 40 años. No era tanto tiempo, eran 40 días. Pero antes era porque éramos esclavos. Ahorita porque estamos en el desierto. Y Dios siempre presentándonos la tierra prometida, lo que tengo para ti. Lo que tengo para ti, lo que soñé para ti, lo que he preparado para ti, lo que he esperado para ti. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Que seamos fieles. Si no, usted llega a esa gobernación y lo que va a llegar es a corromper ese lugar, porque no viene a ser luz. Usted llega a esa institución y no está preparado, porque te vas a dañar tú junto con los que están allí ya dañados. El pueblo de Israel, si no entendía en el desierto, no podía pasar a esa tierra prometida, no porque Dios fuera egoísta, es porque Dios necesitaba que su palabra, que el amor que Él tenía fuera extendido en la tierra. Y no que simplemente llegaran a conquistar y a matar gigantes. Y iban a tener que luchar con gigantes, pero no era simplemente para matar gigantes. Era para ganar almas, ganar vidas. Dios nunca quiso barrer la tierra. Dios nunca quiso deshacerse del hombre. Dios nunca quiso borrar la identidad del hombre. Dios nunca quiso traerlo a usted y a mí a lo más bajo, ¿no? Eso es una mentira del diablo. Y cuando este hombre dice vivan como cristianos, yo entendía que hay pasos a seguir. Porque si Pablo me dice es necesario que sea esto, son muchas cosas. Y estamos llenos de hábitos.
Y hay una realidad espiritual, pero también hay una realidad física. Y tenemos buenos hábitos y malos hábitos. Hay cosas que tenemos arraigadas que no las hemos querido soltar y son un hábito en nuestra vida. Y el problema es que estos hábitos, cuando nos dominan a nosotros, cuando nos domina ese hábito, ese mal hábito, es un vicio. O así sea un buen hábito, sigue siendo un vicio. Y no podemos permitir que en nosotros haya vicios. Y de eso se trata el ayuno. El ayuno no se trata de dejar de comer o que, bueno, fantaseando con que si deja de almorzar y desayunar, entonces ya no se trata de eso. El ayuno es esa posición donde yo estoy en el Getsemaní muriendo. Estoy entregándote a ti, Señor. Estoy haciendo el esfuerzo que me toca a mí. Diciéndole a Dios, tú eres grande, pero yo necesito alcanzar esa grandeza, Señor. Y por eso el más famoso o el más usado de los ayunos es el de 21 días. ¿Por qué? Porque según los especialistas, 21 días son suficientes para que usted y yo dejemos un mal hábito. Eso lo dicen los estudiosos, pero es que es lógico. Usted puede dejar 21 días de fumar o de hacer eso malo que siempre, que tiene arraigado desde hace años. Usted hace el esfuerzo. Ese es un verdadero ayuno. No es simplemente mostrar el rostro lánguido porque dejó de comer 2 días, 1 día, o 3 o 5, sino porque en el corazón está el deseo, el anhelo de soltar, de morir a eso, de dejar eso atrás. Usted lo hace 21 días, usted entiende ya en su mente que puede hacerlo, que puede dejar ese vicio, que puede dejar esa intimidad con Satanás, que puede dejar ese momento de deleite que no le agrada a Dios, ese momento de deshonra a su casa. Usted está entendiendo con respecto a los hábitos, porque tenemos buenos hábitos, somos personas que nos habituamos. Y el ser discípulos de Jesús es ser disciplinados como Jesús. El ser discípulos es disciplina, la disciplina que Jesús tenía. Jesús era un hombre disciplinado. Recuerde que fue carne, estamos hablando de Dios hecho hombre, pero 100% hombre. Ese 100% es completo. O sea, como usted y como yo. Pero Él, en medio de su humanidad, fue disciplinado. Y esa disciplina le ayudaba a vencer la carne, a vencer y hacer en su vida las cosas complejas, sencillas, naturales. En estos días hablaba con mi hijo porque está en básquet y está aprendiendo a jugar básquet y está desarrollando sus funciones motoras, está agarrando su agilidad, y me preguntaba, papá, ¿y tú siempre fuiste bueno así? Yo, no, hijo. Yo era peor, yo no sabía agarrar el balón, me lo lanzaban y lo agarraba. Tenía 5 años, pero día a día, tú tienes que agarrar todos los días este balón y lo rebotas, así sea 10, 15, 20 minutos, disfrútalo, pero rebótalo, manéjalo, te lo pasas por las piernas, buscas aquí, lo lanzas, hasta que sea natural en ti. Vas a estar rebotando ese balón y vas a estar viendo y hablando con alguien más o buscando para hacer la jugada que te toque en el partido, porque te sale natural, porque hiciste de eso un hábito, una rutina, un día a día. Usted y yo mejoramos la letra porque empezamos a hacer caligrafía y dale, y el hombre tiene que sube, baja, y la línea de arriba, la línea de abajo, no, ahí no, baja la completa. Pero todos los días esa caligrafía lleva a que usted tenga una buena letra. Creo que los doctores no hicieron caligrafía. Perdónenme si hay algún médico, no, honro su profesión. Y doy gracias a Dios porque existe la tecnología y pueden imprimir ahora su récipe. Porque a veces llega y tienes que confiar en lo que lea el farmacéutico. Si el hombre lo lee bien, te da el medicamento que es, porque si no, ¿a quién le pregunta? A veces el doctor ni él mismo se entiende. Oye, pero ¿qué es esto? Me ha tocado decir, ¿yo qué puse aquí? ¿Me entiende? Entonces, hay cosas que tenemos que hacerlas habituales en nosotros, un hábito, una disciplina. Como hay cosas que tenemos que desarraigar, porque se nos han hecho un hábito, porque el mejor momento para hacer buenos hábitos es desde niño, así como estaban estos pequeñitos así, para enseñarles buenos hábitos, el de cepillarse, para que no sea una persona con mal aliento todo el día.
¿Por qué tiene que andar alguien con mal aliento todo el día? Porque nunca ha tenido el hábito de cepillarse 3 veces por lo menos. Y queremos disipular a alguien pero con un mal aliento. ¿Usted cree que alguien le va a escuchar o le quiere escuchar? Es que ser práctico, iglesia, porque queremos agradarle a las personas, pero usted y yo con mal aliento es difícil agradarle a alguien, o por lo menos que nos escuche. O con el mal hábito de no bañarse, con el mal hábito de sacarse la cosa de la nariz en medio de todo el mundo, o en medio del autobús, en donde sea. Son malos hábitos. Son cosas que tenemos que dejar, y son cosas sencillas. Usted y yo tenemos que ir profundizando en los malos hábitos que tenemos arraigados por muchos años. Y no estoy llamando a un ayuno a la iglesia, pero estoy llamando a conciencia, a que empecemos. Porque no hace falta hacer un ayuno nacional o universal o eclesiástico para que usted y yo dejemos voluntariamente y le digamos: Señor, yo quiero soltar esto, yo quiero dejar esto. Y si tú has dejado herramientas, yo quiero hacer un ayuno de esto, y comeré frutas, y así rebajo, y así mi sangre empieza a ser libre de colesterol, de triglicéridos, mi cuerpo de tanta grasa. Y sumado a esto, Señor, lo más grande, voy a ser libre de malos hábitos. Malos hábitos. No estoy hablando ni siquiera del pecado profundo, iglesia, que es Cristo. Es Cristo en nosotros. Pero estos malos hábitos muchas veces nos desarraigan del vivir como cristianos. Entonces, como niños o desde niños no tuvimos buenos hábitos, no fuimos enseñados en buenos hábitos, nos toca hoy aprenderlos. No se niegue. Si tuvimos el buen deseo de venir a la iglesia a conocer a Jesús, no nos neguemos a tener los hábitos que Jesús tenía. No nos neguemos a vivir como cristianos. El primer hábito que Jesús tenía es orar. Qué complejo, orar. Busque Marcos 1:35. Rápidamente, si lo pueden proyectar. No tengo reloj ni teléfono, no sé la hora. El reloj de aquí desapareció, de aquí al frente. Se cayó, se quedó sin pila. Se quedó sin pila. Está desconfigurado. Bueno, necesitamos un reloj allí para... Marcos 1:35. Dice la palabra que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús oraba. Y Él agarraba una hora específica. Nosotros necesitamos tener una hora específica de intimidad con Él. Una hora específica. No podemos vivir o enfrentar la vida, y qué mejor que sea en la mañana, que sea mi primera hora, que sea mi primer momento, que sea mi lugar de encuentro. Al abrir mis ojos, Señor, es contigo con quien yo quiero estar hoy y a quien necesito, y todo lo demás me va a salir bien. Pero Jesús hacía una acción. Usted se puede parar, usted se va a tomar un café o sale a hacer ejercicio, sale a trotar. Yo salía a trotar, y en medio de mi ejercicio oraba. En medio de mi actividad oraba. Salía y sacaba al perro de mi casa y aprovechaba ese momento para orar también. Esa iglesia no era tan estructural. Y también tengo mi tiempo de intimidad en lo secreto, como dice la palabra. En lo secreto. Cierra tu puerta. No es para que todo el mundo te vea, para que te digan: wow, cómo ora. Es lo que te está diciendo el Señor. Yo quiero tu oración en lo secreto. Yo quiero saber de ti en lo secreto. A saber si hablas igual, si eres igual, o si simplemente te comportas o oras así porque estás en la iglesia,
o porque estás frente a unos 5 o 10. Ahí es donde Dios nos quiere conocer, pero no se trata de un método. Jesús hizo un hábito, o lo hacía un hábito en su vida. Si mi Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba en esta carne orar, ¿cuánto más usted y yo, iglesia? Orar. Y entonces pensamos que orar, y escuche, orar no es nada complejo. Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Y si usted no sabe orar, bueno, venga a los servicios de oración. Porque por eso están los servicios de oración, para que aprendamos a orar. No es para que usted repita lo que dice la persona, el siervo, lo que esté hablando o orando aquí adelante. Es para que usted y yo armemos una intimidad con Dios, pero nos refresquemos, nos impulsemos. Y dice la palabra en el pasaje, en Hechos 1:4, que esa oración, Hechos 1:4, estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis. No. 14. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. No solo usted aprende a orar, sino que esa oración y ruego, al perseverar juntos, dice que con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Pero había un poder manifiesto, porque el Espíritu Santo, más adelante lo dice, viene a hacerse presente en la oración de una iglesia que está unánime. Pero usted sabe orar con una iglesia cuando usted ya ha meditado en su soledad con Dios. Usted puede ser el partícipe de una oración dentro de una iglesia cuando usted ha tenido intimidad con Dios. Si no, se hace un loro, o nos hacemos loros de lo que se hable o de lo que se repita, y sí, amén, amén, amén. Pero nos hacemos repetidores, y Dios no quiere repetidoras. Es una disciplina tan importante en la oración, que Satanás pone todas las trabas para que usted y yo nos dé la flojera más grande orar, para que pongamos todo en primer lugar antes que orar. Y nos paramos, y mire, yo me he tenido que arrastrar a veces, arrastrado hasta el mueble de mi casa donde oro, donde estoy en casa de mi papá, a la sala, arrastrado salgo para orar allí muchas veces. Y en más de una, se lo digo, me he quedado dormido así con el mueble en la cara. Pero Dios mira el esfuerzo. Dios mira el esfuerzo, el sacrificio. Dios mira la muerte que estamos teniendo allí. Porque nos gusta dormir media hora, 5, 10 minutos más, o 1 hora, o 10, no sé cuántas duerme usted. Pero nos gusta. A esta carne no le gusta orar. A esta carne no le gusta hacer un sacrificio. Y tenemos que aprender a vivir como cristianos, porque ese tiempo de oración es el que te va a dar el carácter para resistir los momentos difíciles, para resistir las caídas, los errores, para resistir la adversidad, lo que se opone. Porque no todo es fama, no todo es aplauso, no todo es bonito, no todo es... Hay momentos difíciles, y la oración te va a sostener en medio de ellos. Entonces a usted y a mí nos va a interesar más orar, ser disciplinados en esa oración. Jesús lo hacía. Jesús no tenía pretexto, sino que simplemente se movía a orar. Se movía. Entonces salía de la casa, salía del lugar donde estaba, y se iba a una montaña, o se iba a un barco, o se iba a tal lugar, pero apartaba ese tiempo. Marcaba. Empecemos a marcar ese tiempo nosotros. Sálgase del cuarto, sálgase de la casa, salga ahí al patio, salga a la calle, ore, despiértese, busque ese momento de intimidad con Dios. Seamos disciplinados en eso. Va a ser natural después, va a ser natural, va a ser necesario, va a ser una necesidad en nosotros. Ese es un buen hábito, es un excelente hábito. Hablar vida. Un segundo punto, hablar vida. Un cristiano no puede estar hablando de muerte.
Un cristiano no puede estar hablando siempre de la necesidad que tiene. Y veo en el Facebook: ore por mí que ando desvalido, ando no sé qué más. Y son cristianos. Ora por mí, por favor, porque estoy en la peor crisis. Dios mío, ¿y qué hace un cristiano hablando de esto? Y yo no digo que no tengamos necesidad, pero ¿por qué queremos dar lástima? ¿Cuál es la necesidad suya o mía de dar lástima? ¿Cuál es la necesidad suya o mía de recibir de los demás limosna cuando Dios tiene excelente cosa para ti, para mí? Y no estoy hablando que no reciba de nadie una oración. Amén, la recibo, la bendigo, le doy gracias a Dios por las oraciones suyas. Pero no esté mendigando a algo o a alguien cuando usted tiene un Dios grande y poderoso con el que tiene que tener intimidad. No esté hablando de su enfermedad o de la de otro cuando tenemos que hablar de todo lo que Cristo completó en la cruz, la sanidad completa que Él compró en la cruz. Yo no necesito estar diciéndole al mundo que estoy derrotado, que estoy o que estoy vencido, que estoy enfermo. Que el mundo no necesita eso. Un cristiano habla de vida. Un cristiano habla de vida. Y fíjese en Proverbios, busque conmigo Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Wow. El que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea, lo que nosotros hablamos, eso se va a cumplir. Hay gente que vive hablando de su derrota. Te va a alcanzar esa derrota. Entonces empecemos a hablar de las victorias que Dios tiene preparadas para nosotros. Empecemos a hablar de lo que he alcanzado, de lo que estoy viendo hoy, la mano que estoy viendo hoy de parte de Dios hacia mí, para que también otros se animen a seguir lo que tú y yo estamos haciendo o siguiendo. Porque no se trata de vivir de la fama de otra persona o de los sueños de otra persona. Se trata de hablar y vivir lo que Dios tiene para mí. No es el Instagram. Y son herramientas hermosas y nos distraen un rato, pero no es la realidad de la vida. No es el fin de cada uno de nosotros estar soñando de todo lo que ves en Instagram. Empecemos a escribir los hechos nuestros, viviendo como cristianos. Empecemos a escribir los hechos nuestros aquí en este país, en medio de la crisis tan bárbara que estamos viviendo como cristianos. Empecemos a decirle al mundo que sí se puede realmente ser cristiano en el desierto. Vivíamos en esclavitud quejándonos. Estamos en la transición de una esclavitud quejándonos. Estamos en medio del desierto quejándonos. Vamos a la tierra prometida quejándonos. El cristiano tiene que hablar vida, no quejarnos todos los días. No estar hablando de todo el mundo, no estar hablando de la iglesia, no estar hablando del hermano. No nos hace falta estar hablando cada ratico de otra persona. Usted puede tener una opinión y podemos conversarla, llegar a alguna conclusión con alguna persona, con algún ministerio, con alguna situación. Usted concluye, porque allí usted es juez, usted juzga. No juzga para muerte o vida, usted juzga de estar allí o no estar allí. Usted está apto para juzgar. Cuando usted está con Cristo, usted está apto para juzgar, digo la forma, o sea, si usted quiere estar o no quiere estar. ¿Me explico? No para juzgar si eso es bueno o malo, vamos a decirlo así. Pero usted juzga si usted quiere o no quiere estar. Pero lo hizo una vez y ya, no tiene que estar todos los días hablando del tema, todos los días reunirse con esa persona, hablar de esto y de esto. Mire, Dios no le agrada eso. Y Dios tiene entonces que disolver esa amistad, tiene que disolver esa relación, tiene que disolver eso que se está levantando en su vida y en la de esa otra persona, porque lo que hacen es chismear.
Y el chisme lo que trae es conflicto, reguero, problemas, división, envidia. Eso es lo que trae el chisme. Entonces no nos congregamos a chismear, nos congregamos a llenarnos de la palabra para hablar vida, hablar de lo que Dios tiene preparado para una iglesia, para los hijos, para un país que le cree. Amén. Un cristiano lee la Biblia. Si hay tantos libros buenos, pastor, pero hay tantas películas, hay tantos cuentos, hay tanto que ver en Instagram, en el mismo Instagram, en internet. Leer la Biblia. Lee la Biblia. Busca conmigo el Salmo 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios es su ley. No estamos hablando solo de los 10 mandamientos. La palabra de Dios es su voluntad. Y el salmista, el rey David, hablaba: bienaventurado aquel que se deleita en esa palabra. No esperemos aprender algo, no esperemos que venga el momento difícil y usted tenga la sabiduría para afrontarlo, si no lee la palabra, si no conocemos cuáles son las herramientas que Dios nos da, si no conocemos cuáles son las palabras específicas para cada situación, cuál es la forma de actuar o de responder ante una situación. Cosas sencillas como acercarnos a mi hermano a resolver el problema. No, lo hacemos un puente roto. Me acerco a ese ser más nunca. Y la cruz. Cuando la palabra dice acércate a tu hermano, si lo convences, si llega a un acuerdo, te ganaste a tu hermano. Si no, busca 2 testigos y sigue hablando el tema. Resuelve el problema. Si con los 2 testigos, bueno, busca las autoridades. Si con las autoridades persiste el problema, entonces bueno, déjalo que siga su camino y sigue tú el tuyo. No te amargues, ni sigas, como decía anteriormente, hablando y hablando y hablando del tema. Pasa la página. Es ser práctico. No tengas el hábito de enfrascarte en la contienda, en el problema, porque nos enfrascamos en la contienda y en el problema. No se trata de huir. Yo no estoy hablando de huir o de hacerme de la vista gorda. Es simplemente no ser partícipe, porque esa participación te va a dañar. Esa gota tiqui te va a dañar o te puede dañar. Entonces leer la Biblia es aprender lo que Dios dejó para mí, es valorar lo que Dios ha hecho por mí, es entender hoy que hay sabiduría para mí, para yo afrontar cada una de mis circunstancias, y que ahí están los hábitos que Jesús tenía, la disciplina que Jesús tenía para afrontar la vida, están plasmadas allí. ¿Cómo yo las aprendo si no las leo? Me las tiene que decir otro, no se me graban. No es lo mismo. No es lo mismo, iglesia. No es lo mismo que usted lo lea, que usted lo mastique, lo digiera, a que alguien simplemente se lo esté diciendo y usted piense que le va a entrar por ósmosis en la cabeza. Ósmosis es repetidas veces, y usted lo oye todos los días y se pone unos audífonos y lo oye, y se pone esto y lo oye, y dormido lo oye y piensa que le va a entrar, o que se lo pone en la cabeza y se le va a derretir y le va a entrar. No, eso no pasa. Eso no pasa, eso hay que desearlo, anhelarlo. Y eso es una muestra de deseo. Señor, tu palabra es santa para mí, yo quiero conocerla. Entonces propongámonos un capítulo al día, un versículo. Pero es que no podemos con un versículo y queremos leer la Biblia en un año.
y no agarramos un versículo en el día, aunque sea. O el domingo a predicar, bueno, a ver, la palabra esta es mentira. Son palabras vanas. O me toca el evangelio, cambia. Bueno, el sábado tempranito leo una palabra. Esta palabra se la voy a dar a alguien hoy. Lo que te alimenta a ti es con lo que tú puedes alimentar a otro. Lo que te alimenta a ti, lo que te ha hecho revivir, es lo que tú le vas a dar a otro. No le vas a enseñar algo que tú no sabes. Yo le puedo hablar a mi hijo del básquet así, porque yo lo hice. Y quizás no mido ni 1,80 m o 2 metros como piensan que son todos los basquetbolistas, pero en todas las áreas hay. Está el piloto. Yo era el piloto. Y manejaba el balón y driblaba para acá y para allá y encestaba. Y le puedo hablar con base a mi hijo de qué hacer, qué no hacer, sin creerme de que la sé todas. Hijo, aprende, escuche a su profesor, escuche esto, vea a sus jovencitos, a los amiguitos jugar. Busca a los que juegan bien y velos. Aprende lo bueno de ellos, no aprendas lo malo. Todos esos consejos a un niño de 6 años. Y buenos hábitos. Hay que darles buenos hábitos. Y lo que no nos tocó, bueno, hay que aprender los buenos hábitos. Y son hábitos cristianos porque Cristo los hizo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, tenía la palabra incrustada en el corazón, pero la leía en la iglesia, la leía fuera de la iglesia, la sabía, la conocía. Por eso podía entrar a una sinagoga donde estaban todos los eruditos de esta palabra y hablarle con sabiduría, porque había ya una revelación por intimidad de leer la palabra del Espíritu Santo hacia él. Ya se lo había revelado. Y cuando viene a este lugar, habla con revelación. Y aún así el Señor sigue revelándole más en ese momento. ¿Pero por qué? Porque hay un deseo, porque hay una lectura de la palabra. Entonces no puedo esperar conocer a Dios o conocer de Dios si no leo su palabra. Póngase esa meta. Muera al no leer. Muramos al no leer y empecemos con un día, con un versículo al día. Sin importar nuestra edad. Señor, hoy no desayuno si no he leído un versículo tuyo, un versículo de tu palabra. Y gente pasando hambre. No. Leemos la palabra y desayunamos. Lee un versículo y ore con ese versículo. Empiece a alimentar esta alma y este espíritu que tanto lo necesitan, mucho más que el cuerpo. Y no dejamos de desayunar, de almorzar y de cenar, y de meter 2 meriendas si es posible, o 3. Y si se acuesta a las 12, tiene la 4ª merienda a las 11:30. No dejamos de darle al cuerpo, pero entonces nuestra alma y espíritu, ¿qué pasa? Wow, y cuántas risas a las 11:30. A las 11:30, iglesia. Bueno, a las 5 hay que estar trotando entonces. Y hablando en lengua, trotando y hablando en lengua. Señor, Padre Santo, ayúdame. Cuarto, un cristiano nunca falta a la iglesia. Ay. Mire, Dios nos dio 6 días. El ejemplo perfecto, 6 días de trabajo, 1 día de descanso. Nosotros 6 días de trabajo, 1 día de descanso en Él. Y no estoy hablando que vamos a guardar el sábado ahora, vamos a guardar el domingo. No estoy hablando de religión. Estoy hablando de ese diezmo, de ese 10% que Dios nos pide de los 7 días. Dame 1. Y de ese 10, 1 hora. De las 24 es 1 hora, 2 horas que le damos aquí en adoración, en oración, adoración, y recibir o llenarnos de la palabra. No, pero mejor es conectarnos. Porque estoy en el sofá, en la cama. Mira, la conexión es una opción, pero no puede ser una regla. Porque usted conectado allí no puede dar lo que realmente da en una iglesia. Que es calor, que es bendecir a otro, que es dar ese nivel de hermandad con otra persona.
Y puede ser por enfermedad, por algún motivo especial, nos conectamos y excelente. Que haya esa herramienta, es una bendición que podamos conectarnos, que podamos recibir una palabra a distancia. Pero necesitamos venir a la iglesia. Y aún así, cuando nos conectamos, usted tiene que estar puntual a esa hora, estar adorando, levantando la mano, metido entonces en el servicio. Porque si no es un video más. Dice la palabra en Hebreos 10:25. Vaya anotándolo para que usted después todas estas palabras las medite. Y ahí tenemos bastante para orar. Amén. Señor, dame hábitos como Jesús los tenía. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo no sé si usted lo ve, pero está más cerca e indudablemente cada día que pasa es un día más cerca. No es un día menos, como le decía el domingo pasado. No es que es un día más, Señor, es un día menos para tu presencia, para tu llegada, para tu venida. Como cristianos lo esperamos, pero tenemos que estar viviendo como cristianos. Entonces el congregarnos es ese mejor son dos que uno. Porque cuando están dos, si viene el problema, si está el atacante, si está la dificultad, se ponen de espalda con espalda y luchan. O sea, se ayudan mutuamente. Pero uno solo es posible, es muy probable que caiga. Usted en casita, en esa cama, escuchando la palabra, es muy probable que caiga. Pero cuando estamos aquí en la iglesia y nos levantamos, como dice, exhortándonos en amor y en justicia, nos vamos a levantar. Y dice, mejor son tres, y aún mejor tres. ¿Cuánto más con el Espíritu Santo, usted y yo? ¿Cuánto más cordón de tres dobleces no se rompe fácil? Porque el Espíritu Santo está en medio de su iglesia. Donde hay dos o más congregados en su nombre, allí está Él. Entonces no se trata de una religión, sino un hábito, un buen hábito, una vida en Cristo, una vida cristiana. Asistir a la iglesia. Quinto punto, en Gálatas 5:16. Dice que un buen cristiano o un cristiano es guiado por el Espíritu Santo. No me guío por mis emociones. No decido por mis emociones, por lo que sentí. No decido por mis temores. Es que me tengo que ir de aquí porque esto es invivible, esto no se puede. No. Mis temores no son los que me van a mover. A mí quien me mueve es Dios. Y Dios me va a hablar a través del Espíritu Santo. Y Dios me va a confirmar con su palabra. Y Dios me va a sellar con esa posición de fe y justicia en el lugar donde yo tengo que estar. Y así es con todo, porque no es solo esta decisión, que quizás es la más controversial ahorita. No, es con todo. Es con toda nuestra vida, con lo que vamos a estudiar, con lo que vamos a comer, a dónde vamos a ir, qué vamos a hablar, qué vamos a decir. Allí tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, porque usted en una confrontación, en un conflicto, del que sea que pueda tener ahorita, porque en cualquier cola se le va a presentar un conflicto, iglesia. En cualquier cola, y hay cola para todo. Hay cola para todo gusto. Gasolina, batería, la comida, la harina, el huevo, el jamón. Hay cola para todo gusto. Y para el banco, para el baño. En esa cola se le van a presentar infinidad de problemas. ¿Y qué es nuestro sentir? Responder como ¿qué? Pero no es lo que conviene. Dice, déjate guiar por el Espíritu Santo, que te conviene, y va a enseñarte a hablar como conviene. Vas a poder calmar la situación, vas a poder calmarte tú y calmar la situación. Vas a poder ver cómo Dios mete su mano y da la vuelta a la situación. Y de la cola, que eras el último, pasas a ser el primero.
No para reírte de los demás, sino para abrir la puerta a los demás. Wow. Qué tremendo eso, ¿no? Ser el primero después del último, pero para que los demás entren. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios espera cuando levanta a un hombre y le dice: tú vas a ser pastor. Bueno, yo espero que tú le abras la puerta a todos los demás para que entren aquí al cielo. No es para que tú te entrones y seas ahora el mandamás y seas el que lo sabe todo y seas el que se adueña de la gente, seas el que se adueña de las casas, seas el que se adueña de los reales, seas el que se adueña de esto, de aquello y no metes a nadie en el cielo. Eso es lo que Dios espera de la gente que preside un evangelio como este. Eso es lo que Jesús espera por haber sido el ejemplo más grande y perfecto que Dios nos dejó. Por eso, más allá de un hábito, se trata, como el sexto punto que digo, ser luz. Porque ahora lo dejo, no es el hábito, ya es lo habitual en mí, ser luz. No lo digo por mí, tiene que ser lo habitual en nosotros, ser luz. Sea la luz. Cuando usted llegue, sea la luz de ese lugar. Cuando usted llegue a casa, salió con todos los problemas que tenía, pero llegue y sea la luz de ese lugar. Medite en el camino, ore en el camino, pídale dirección al Espíritu Santo, y cuando usted regresa, sea luz en ese lugar. Y de eso se trata el vivir como cristiano, ser luz. Porque es verdad, no somos salvos por nuestros hechos. O nuestros hechos no nos salvan, pero sí hablan por nosotros. Nuestros hechos hablan por nosotros y le dan vida a otros. ¿Por qué? Porque lo acercan a lo que realmente es Cristo en mi vida, en una iglesia y en una nación. Entonces esos hechos van a hablar por ti y por mí. No hace falta que usted se ponga un traje de lentejuelas para que brille. Vas a brillar solo, porque vas a reflejar a Cristo. No estoy hablando de brillar, no hace falta que te operes las 4 extremidades para brillar. No, ya tú brillas en Cristo. Ya hay un brillo especial y espectacular en ti y en mí, para agradar a otros, para servir a otros, para ser útil para Dios, sirviendo a otros, ayudando a otros, levantando a otros. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Eso es estar sobre la roca. Eso es estar sobre la roca. No es que no va a haber problemas, no es que somos perfectos porque ya cambié todos los hábitos. No, somos perfectos en Cristo, pero necesito tener una vida diaria. Porque si le hablaba de que el día a día tenemos que disfrutarlo y vivirlo, bueno, el día a día hay que vivirlo como cristiano. El día a día no se pare viviéndolo como el empresario que es, porque fracasamos al final del día. Y no estoy diciendo que deje a un lado su empresa, sino que sea cristiano en medio de su empresa. No estoy diciendo que deje al lado su responsabilidad como padre, sino que sea padre o sea cristiano en medio de la responsabilidad como padre. No estoy diciendo que deje el pastorado o que deje lo que tenga que hacer dentro de la iglesia, el ministerio que tenga o la responsabilidad que tenga, sino que sea cristiano realmente, porque eso es lo que nos va a sostener. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Dios no ve lo que estamos haciendo por fuera, o sí lo ve, pero a Él no le interesa eso, ve lo que está dentro, porque lo que está afuera lo ven los demás, y usted puede engañar a 1, a 3, a 5, a 10, o a una iglesia entera la puede engañar, a un país entero lo puede engañar, como han hecho algunos, pero a Dios nadie lo puede engañar. A Dios nadie lo va a engañar. Entonces yo quiero una iglesia entendida de que la clave del éxito de nuestro día a día es vivir como cristianos. No se trata de ser solo un adorador, no se trata de ser solo un predicador, no se trata de ser solo un evangelista, no se trata de ser solo un obispo, un ministro, sino de ser cristiano. No se trata de ser el ingeniero, de ser el sabio, no se trata de ser el excelente en tal o cual profesión, sino de ser un cristiano. Y todo lo demás sí es importante y va a ser añadido, pero esto es el centro de cada uno de nosotros, o debe ser el centro de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esto no es un club, es una reunión de hijos de Dios. Finalmente esto nos lleva a entender lo que es ser hijo de Dios, porque esto es lo que Dios quería desde el principio. No me diga que el Antiguo Testamento entonces no estaba Cristo. No, Dios quería esto desde el principio.
Y tuvo que venir Jesús a dar el ejemplo que más nadie podía dar. Póngase sobre sus pies.